día de hoy es conversar un poquitito. Cuando tengo las presentaciones no los veo, solo veo la presentación y sé que ustedes están por ahí, pero aquí los puedo ver, puedo conversar, dialogar. Extraño el hecho de poder conversar con ustedes. Y antes de compartir lo que será la enseñanza de hoy, hay un pasaje y lo que necesito hoy, que tienen que tener sus Biblias, porque no está la presentación, por lo tanto no están los pasajes proyectados, tienen que buscar sus Biblias, pero antes de lo que es el tema de hoy, en 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo número 9, el apóstol Pablo, cuando escribe 2 Timoteo, él está preso. Él está prisionero en Roma, en una cárcel. A diferencia de su primera vez que estuvo privado de libertad, estuvo en una casa alquilada, si ustedes recuerdan, cuando termina el libro de los Hechos, dice que Pablo estuvo en una casa alquilada por 2 años ahí esperando un juicio para comparecer ante el César. Pareciera que Pablo quedó libre de ese primer encarcelamiento, que no es en una cárcel, pero nuevamente, por segunda vez, el apóstol Pablo es tomado preso, ahora en una cárcel, no en una casa alquilada, y ahora está esperando el juicio, la sentencia, y de esta sentencia no va a quedar libre, sino que va a ser ejecutado. Y ahí le escribe, su última carta que le escribe es 2 Timoteo. Y como él fue uno de los apóstoles que el Señor más usó para que el evangelio fuera esparcido por el mundo entero, uno podría pensar que el hecho de que el apóstol Pablo esté prisionero o no, se limitan las oportunidades para que el evangelio se siga extendiendo. Y la verdad que no fue así. De hecho, cuando Pablo estuvo preso la primera vez en Roma, en esta casa alquilada, él de ahí escribió 4 cartas. Escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón y escribió la carta a los Efesios. Es decir, estando privado de libertad, eso no fue un impedimento para que él escribiera cartas a las iglesias. Entendemos que hubo personas que se convirtieron mientras Pablo estaba ahí preso ahí en la ciudad de Roma. Ahora que está prisionero por segunda vez ahora en una cárcel, tampoco es un obstáculo, porque está escribiendo, ¿no? Acaba de escribir 2 Timoteo, ¿sí? Y tiene la oportunidad de escribirlo y de enviarlo. Y él dice algo en el versículo número 9 que es bien interesante. Dice lo siguiente. Dice en el cual, se refiere al evangelio, dice en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y hermanos, en este tiempo de pandemia mundial que ha afectado a todos nuestros hermanos en el mundo entero, nosotros, si bien no podemos reunirnos presencialmente, pero la palabra del Señor no está presa. ¿Sí? La palabra del Señor, de mi entendimiento, se ha divulgado mucho más de lo que se divulgaba cuando nos reuníamos presencialmente. Recién acabamos de ver un video donde hay hermanos de diferentes congregaciones y de diferentes partes del mundo, ¿o no? Es decir, la cantidad de predicaciones que hay, no sé si se dice en la web o en la nube, no tengo idea, pero en alguna parte de internet, es increíble, es increíble. Yo he vuelto a ver hermanos, amigos, pastores que no veía hace años y lo he visto. Hay una prédica. En YouTube está lleno de predicaciones. Las iglesias están tomando sus predicaciones y poniéndolas en internet. Por lo tanto, eso nos demuestra que independiente de lo que ocurra, nunca la voz de Dios se va a callar. Nunca la voz de Dios se va. De hecho, me imagino que tal vez en las reuniones que tienen las damas o los varones o los jóvenes, a veces tenemos más invitados virtuales que los que teníamos presenciales. Es decir, personas han escuchado el evangelio, han sido enseñados o no, de manera virtual, que tal vez no hubiese ocurrido. Con esto no quiero decir que no vamos a volver a lo presencial. Lo que quiero señalarles es que el evangelio sigue extendiéndose, la palabra del Señor sigue masificándose, hay personas que se han convertido a través de estos medios
Y si hace 2000 años atrás, que no había nada de esta tecnología, el apóstol Pablo daba testimonio de que si bien él estaba preso, pero no la palabra del Señor jamás ha estado preso y nunca podría estarlo. Por lo tanto, hermanos, sigamos sirviendo al Señor en la medida de lo que podemos, ya podremos retomar nuestra vida normal, pero la palabra del Señor debe correr por todos lados y nosotros somos los encargados de hacerlo también, ¿ok? Bueno, vamos a orar para tener el tiempo de esta mañana de un tiempo para pensar, más que nada, ¿sí? Es un tiempo para pensar, un tiempo para meditar, un tiempo tal vez para conversar ahí en sus casas con las familias respecto de lo que quiero tratar con ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, nos inclinamos, Señor, una vez más en este día, en primer lugar, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el Dios vivo, el Señor de señores. Y Padre, gracias porque tú eres nuestro amado Salvador. Gracias porque un día, Señor, usted permitió que escucháramos el Evangelio, porque usted, Señor, tocó nuestros corazones y porque ahora somos sus hijos, Señor, porque hemos nacido de nuevo solo por su gracia, solo por su gran amor. Y querido Dios, ayúdanos para que nosotros podamos reflejar que somos hijos tuyos, Señor, que te conocemos, que caminamos contigo. Y Señor, permítanos vivir para su honra y para su gloria. Señor, usted conoce lo que estamos viviendo. Usted sabe, Señor, cómo estamos contigo y, Señor, siga perfeccionando, siga, Señor, completando su obra en nosotros. Siga, Señor, formando la imagen de su amado Hijo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, gracias por los ejemplos que has dejado en ella. Señor, no queremos ser indolentes ni indiferentes, queremos, Señor, pensar, queremos meditar, queremos, Señor, que tú nos escudriñes para que podamos, Señor, realmente cumplir los propósitos que tú tienes. Dejamos las peticiones que se han mencionado, Señor, y otras que tal vez hay en nuestros corazones que no hemos dicho, las dejamos en tus manos para que hagas de acuerdo, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quiero preguntarle a Cristóbal. Hoy entonces voy a conversar con ustedes. Ahí está Cristóbal. Cristóbal, prende tu micrófono. Cristóbal, si yo te pregunto un poquito acerca de qué crees tú que Dios esperaba de la nación de Israel, en el Antiguo Testamento. ¿Qué tú crees que Dios esperaba de la nación de Israel? ¿Podrías decirme algo? Yo creo que, bueno, Dios siempre espera obediencia. Ya, ¿tú crees que Siempre. la obediencia de la nación? Perfecto, ya Cristóbal, apaga nomás tu micrófono. Hermana Jessica, ¿qué cree usted que Dios esperaba fuera de obediencia de la nación de Israel? El mandamiento de que amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todo su ser. Perfecto, muy bien. La hermana Jessica, apague nomás su micrófono. Maximilian, ¿puedes prender tu micrófono, Maximilian? Sí, estoy aquí. Ok, qué bueno. ¿Qué tú crees que Dios esperaba? ¿Qué crees que Dios quería hacer con la nación de Israel? Luz para las naciones. Luz para las naciones. Ok, perfecto. ¿Quién más está por ahí? Hermano Andrés Sepúlveda, que te echamos de menos porque no vemos tu cámara, no te vemos a ti, no vemos a tu señora, a la Francisca. Cuéntanos, Andrés, ¿estás por ahí? ¿Ya escuchaste que el Señor quería hacer con Israel una nación obediente, o que fueran obedientes, que le amaran al Señor? Dijo Maximilian, luz a las naciones. ¿Puedes agregar algo más? No, yo también coincido con Cristóbal, que es obediencia un pueblo que venga ante él y que creyera a él lo que le había pedido. Perfecto. Andrés, ¿y tú crees que la nación de Israel cumplió esos propósitos? No. No. Ok, ya Andrés, descansa nomás. Gracias por la participación. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Éxodo, capítulo número 19. Éxodo, capítulo número 19. Y yo comparto lo que los hermanos han señalado. El Señor escogió entre todas las naciones del mundo, el Señor escogió la nación de Israel.
y escogió la nación de Israel, y a través de la nación de Israel, el Señor quería alcanzar a las demás naciones. Como dijo Maximilian, Dios quería que la nación de Israel fuera el modelo, Dios quería que la nación de Israel fuera la voz de Dios, Dios quería que la nación de Israel fuera la luz a las demás naciones del mundo. Y sabemos que la nación de Israel, por diferentes razones, no alcanzó a cumplir ese propósito en toda su magnitud. Dice el libro de Éxodo, el capítulo número 19, versículo número 5 y versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Dijo el Señor, ahora pues, si diereis oído a mi voz, esto significa que ellos van a aprender, ¿sí? Van a depender o no de Dios, de la enseñanza de Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo el Señor. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En ese día el Señor va a hacer un pacto con la nación de Israel y le va a hacer diferente de todas las demás naciones. La palabra santo tiene diferentes definiciones. Nosotros la que normalmente conocemos es que la palabra santo significa apartado, ¿no? Algo que se aparta de algo y se separa para algo, ¿no? O la palabra consagrado, que tiene la misma idea. Algo que es común se toma y se consagra para Dios, para el uso de Dios. Bueno, lo que hace Dios aquí con la nación de Israel, que Él ha formado, ¿no? Que comenzó allá cuando Dios llamó a Abraham, Dios les dice ahora que Él quiere hacer de ellos una nación diferente a todas las demás naciones. Por ejemplo, las demás naciones eran politeístas. La nación de Israel sería monoteísta. Las demás naciones no tenían una ley escrita, o no, como ellos van a tener ahora lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. Dios le daría sus leyes a la nación de Israel para que se gobernara y se guiara por los preceptos de Dios. Estos preceptos que Dios tenía eran muy diferentes a las costumbres y a las leyes que las naciones tenían. Por lo tanto, entre todos los pueblos del mundo iba a haber un pueblo muy diferente en su forma de adoctrinamiento, en su forma de conducta, en su forma de relacionarse con Dios, en la forma de relacionarse unos con otros, y eso era la ley que Dios dio a través de Moisés. Era para demostrar que ellos serían diferentes a las demás naciones. Bueno, ¿para qué era esa diferencia? ¿Qué esperaba Dios con esa diferencia? Dios esperaba que esa diferencia le mostrara a las demás naciones lo equivocado y lo errado que estaban respecto del plan de Dios o respecto del carácter de Dios o respecto de los atributos de Dios. Por lo tanto, la nación de Israel sería el ejemplo, el modelo para las demás naciones. Si ustedes me acompañan a Deuteronomio capítulo número 7, Deuteronomio capítulo número 7. Quiero leer para ustedes aquí algo que Israel debía saber y debía recordar, versículos 6 al 8. Dice así el pasaje, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, es decir, un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un pueblo diferente a las demás naciones. No se olviden que ellos iban a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida, ¿sí? La tierra de Canaán, vivían otras naciones, ¿recuerdan? Los amorreos, los gergeseos, los jebuseos, que tenían otras prácticas, que tenían otros credos, que tenían dioses falsos, ¿sí? Que tenían conceptos bien equivocados, y ellos iban a entrar a esta tierra prometida mostrando que ellos eran diferentes en lo que creían y en lo que hacían respecto de estas naciones. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo diferente.
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, Israel debía saber el hecho de que Dios lo hubiese escogido, el hecho de que Dios lo hubiese separado, no era para que ellos se vanagloriaran o se creyeran mejor que los demás pueblos, porque eran iguales o aún peor que los demás pueblos, ¿sí? De hecho, Abraham, dice la Escritura, que Abraham era pagano. Abraham servía a dioses extraños en Ur, y Dios de allá lo llamó y lo sacó y lo fue formando, ¿sí? Podemos decir, comillas, discipulando, enseñando, entrenando, ¿no? En quién era Jehová Dios y de qué se trataba lo que el Señor quería hacer con él. Otro pasaje en el capítulo número 28 de Deuteronomio, el Señor dijo lo siguiente a la nación, versículo número 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y este era el pacto que Dios había hecho con Israel, que si ellos le guardaban, si ellos le obedecían, si ellos le temían, si ellos le servían, Dios los iba a engrandecer sobre todos los pueblos y a través de ellos bendecir y alcanzar a las demás naciones también. Y tal como se mencionó aquí, lamentablemente la nación de Israel no alcanzó ese propósito. ¿Por qué? Número uno, nunca debían mezclarse. No sé si usted recuerda eso. A Israel se le prohibió mezclarse con las naciones paganas. No se pueden mezclar. No tienen que dar sus hijos a sus hijas, ni tomar de sus hijas para sus hijos, porque el día que se mezclen, sí, va a haber un conflicto, ¿no? Espiritual, un conflicto teológico, porque ellos no conocen al verdadero Dios. Y nosotros ya sabemos que la nación de Israel, lamentablemente, se mezclaron y justamente las personas paganas, hombres y mujeres, desviaron el corazón de los israelitas en pos de dioses paganos y terminaron sirviendo a dioses falsos, ¿o no? Dios también le prohibió a la nación de Israel hacer alianzas cuando hubiese conflicto de guerra, ¿o no? Le prohibió hacer alianzas con otras naciones. No tenía que buscar aliados, ¿o no?, en los otros pueblos, sino que tenía que confiar y depender del socorro de Dios. ¿Cómo fueron librados de Egipto? ¿Hubo alguna nación que los ayudó? No. ¿Ellos recurrieron por algún pueblo que los ayudase? De ninguna manera. Ellos fueron sacados por la mano poderosa de Dios, ¿o no? De manera sobrenatural y de manera increíble. Por lo tanto, ellos aprendieron que no necesitaban de otros pueblos para tener victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, ya sabemos que cuando entraron a la tierra prometida y después de avanzar unos tiempos, ¿o no?, en el reino, ellos comenzaron a buscar alianza, ¿o no?, en Egipto, alianza con los asirios, alianza con otros pueblos, dejando, ¿no?, de buscar al Señor, y nuevamente sabemos que eso les trajo problemas espirituales, problemas políticos en todas las áreas de la vida de la nación de Israel. Dios quería que la nación de Israel anunciara al Dios verdadero, al Dios vivo. En el Salmo 105, si me acompañan por favor a Salmo 105, quiero leer para ustedes el versículo número 1 y versículo número 2. Salmo 105, versículo 1 y 2. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Eso es lo que Dios esperaba de la nación de Israel, que la nación de Israel, el pueblo de Jehová Dios, anunciara las obras de Dios en los demás pueblos, que conocieran acerca del Dios de Israel. Versículo número 2.
cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, y se refiere en los demás pueblos, en las demás naciones. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero yo quiero mostrarles uno, y no sé si recuerdan, la semana pasada les mencioné cuándo fue el tiempo que la nación de Israel tuvo más gloria, cuándo fue el periodo más grande de la nación de Israel en la historia de la nación. ¿Alguien recuerda cuándo fue eso? ¿Alguien recuerda? El domingo pasado les dije cuándo fue el periodo más hermoso que ellos tuvieron. ¿Alguien recuerda? Salomón. Salomón. Perfecto, hermana Jessica. Vayan en su Biblia a primer libro de Reyes, capítulo número 10. Con Salomón, la nación de Israel gozó de paz como nunca antes. Salomón fue uno de los reyes más obedientes que hubo al comienzo de su reinado. Después se va a apartar, después se va a desviar del Señor, pero como decimos nosotros, comenzó sumamente bien, sumamente bien. En primer libro de Reyes, el capítulo número 10, quiero leer para ustedes esta historia que yo sé que la han oído y la conocen. Es cuando a él lo visita, ¿o no?, la famosa reina de Sabá. Y dice así esta historia. Dice, capítulo 10, verso 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado, ¿qué dice? Por el nombre de Jehová. Es decir, más o menos más de 2.000 kilómetros, ¿o no? Allá en Arabia llegó la fama de Salomón que Jehová le había dado. Eso era lo que se comentaba allá. Me imagino, ¿no?, que el comentario era: hay en Israel un rey muy sabio, que Jehová Dios lo ha dotado de sabiduría como nadie tiene sabiduría. Y eso escuchó esta reina y quiso ir a conocer y a escuchar la sabiduría de Dios, vamos a decir, que tenía Salomón, porque ella reconoce que la sabiduría que Salomón tiene se le ha dado el Dios a quien Salomón sirve. Y dice, leo de nuevo, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y nosotros sabemos que la sabiduría que Salomón tiene no le es propia. La sabiduría que Salomón tiene se la ha dado Dios. Dios le dio de su sabiduría a Salomón. Es decir, cuando uno escuchaba a Salomón, era como escuchar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Dice versículo número 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Es decir, la sabiduría de Salomón no solo se expresaba en sus palabras, sino también en sus hechos. Quedó maravillado del templo que Salomón había construido a Jehová su Dios. Quedó asombrada de los sacrificios y holocaustos que se ofrecían al Señor. Y dijo ella al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de todas tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Es decir, el conocimiento de Jehová Dios, el conocimiento de Israel, sí, el conocimiento de Salomón se había extendido, ¿no? La fama se había extendido y se hablaba en otros pueblos de la sabiduría de Salomón y de la sabiduría que Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel le había dado a él. Versículo 8, dijo ella, bienaventurados tus hombres
dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Dijo ella, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Este es el testimonio de la reina de Sabá, ¿sí? Ella reconoce y engrandece al Señor, a Jehová Dios, por lo que ha hecho y está haciendo en Salomón. Y eso es lo que Dios esperaba con la nación de Israel. Dios esperaba que las naciones escucharan la fama de Israel, de lo que Jehová estaba haciendo con ellos, y que esa curiosidad les llevara a visitar, a conocer, a escuchar. Y aquí tenemos a esta mujer muy importante que da testimonio de esto. El Señor reconoció de ella su interés. Hay discusión entre los eruditos, entre los sabios. Yo no soy erudito ni sabio. Discuten si esta mujer se convirtió o no se convirtió. Hay discusiones. Algunos dicen que se convirtió al Señor, otros dicen que simplemente ella quedó asombrada, pero que no experimentó una conversión personal con el Señor. La verdad, la palabra del Señor no nos dice. En Mateo, capítulo número 12, el Señor reconoce de ella simplemente su interés. Mateo, capítulo 12, versículo número 42, el Señor dijo lo siguiente: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón, se refiere a Jesucristo en este lugar. Es decir, el Señor dice que ella podría condenarlos a ellos porque ella por lo menos demostró interés, viajó kilómetros y kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. Sin embargo, las personas que vivían contemporáneos de Jesús no le escuchaban y no le oían. En ese contexto está el pasaje que acabo de leer. Bueno, como les decía, hermanos, este era el plan de Dios, el plan que Dios tenía con la nación de Israel. Y como ustedes se darán cuenta, ¿dónde va la predicación o no? ¿Te puedes dar cuenta, Daniel? Daniel Harris, ¿dónde va la predicación? Daniel Harris, ¿estás por ahí? ¿Te das cuenta dónde va la prédica o no? ¿Hacia dónde, hijo? A ver, dale. Así como Israel tenía esa misión, nosotros en Cristo también tenemos otra misión. De ser santos también apartados para Él. Correcto, Daniel. Es muy simple. No es, gracias, Daniel. Vayan, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. De hecho, nosotros cantamos una alabanza, ¿no? De este versículo, ¿o no? Pero justamente, como dice Daniel, nosotros nos encontramos en la misma situación que la nación de Israel. No somos la nación de Israel, pero nos encontramos en la misma situación. Dios espera lo mismo que esperaba de la nación de Israel, lo espera de nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y esto no está hablando de la nación de Israel, está hablando de los creyentes en Cristo. Usted y yo, si nos comparamos con la nación de Israel, estamos en el mismo propósito de lo que Dios esperaba de ellos. No es que somos lo mismo, ¿sí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Aquí, cuando se refiere a nación santa, no se refiere a Israel, sino que se refiere, ¿o no?, a los creyentes en Cristo, tomados de diferentes partes del mundo. Somos un pueblo no terrenal, sino un pueblo celestial que el Señor está construyendo y edificando para sí. Dice, un pueblo adquirido por Dios, comprados por Dios. En el capítulo número 1 de Primera de Pedro, él dijo que fuimos comprados por precio de sangre, ¿no? Él nos compró, dice. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y Dios, lo mismo que esperaba de la nación de Israel, Dios lo espera de nosotros. Dios, a través de nosotros, Él quiere mostrar un ejemplo al mundo. La gente del mundo no conoce lo que son los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La gente del mundo no conoce quién es Jehová Dios. Nosotros conocemos a Jehová Dios. Ellos no conocen al Señor Jesucristo. Nosotros le conocemos, somos sus hijos, somos sus ovejas. Y Dios quiere que nosotros le demos a conocer con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Nuestras acciones deben reflejar que nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo consagrado, somos un pueblo diferente. Si no hay una diferencia entre nosotros y la gente del mundo, hay dos posibilidades: o la gente del mundo se convirtió, o nosotros no estamos viviendo como convertidos, sino como mundanos. Y yo quisiera llevarles a pensar en eso. ¿En qué testimonio nosotros estamos dando al mundo? La gente que nos rodea, la gente que nos conoce, la gente que vive con nosotros, ¿qué testimonio? ¿Cuál es el mensaje que le damos a ellos? ¿Qué leen en nosotros? El apóstol Pablo, si no me equivoco, en 2 Corintios, dijo que ellos eran cartas abiertas, ¿se recuerda? Conocidas y leídas por todas las personas del mundo. Los creyentes tenemos una vida abierta, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada de qué avergonzarnos si es que estamos obedeciendo al Señor. Las personas podrían preguntarnos de lo que quieran y podríamos responder. Y el Señor quiere usarnos de esta manera. El Señor quiere tomar nuestras vidas como individuos, como familia, como iglesia, para alumbrar a otros. A nuestro hermano Rubén, que está enseñándonos los días jueves, nos ha enseñado que Dios a las iglesias las compara, ¿o no, verdad? Como candeleros, como lugares que están para iluminar, ¿o no?, en el alrededor donde viven. Y tienen que cuidar, ¿o no? Tienen que cuidar ese ministerio que están teniendo. Nosotros también. Así como la nación de Israel era luz a las naciones, ¿o no?, quien iba a mostrarles el camino de Dios, nosotros somos lo mismo, somos luz en medio del mundo, que tenemos que alumbrar con nuestras palabras, con el mensaje, pero también con nuestras acciones. Y yo quiero simplemente mostrarles algunos ejemplos y luego tal vez usted puede dar otros ejemplos. Por ejemplo, respecto de cosas muy simples como el matrimonio. Cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida, las personas tenían en muy poca estima lo que era el matrimonio. Primero tenían desviaciones del matrimonio, eran normalmente polígamos, ¿o no? Y entra una nación ahora que tiene lo que es un matrimonio monógamo, distinto a los demás. Bueno, vayan por favor en sus Biblias a Hebreos capítulo número 13, versículo que sé que también conocen, ¿sí? Versículo número 4. Dice 13:4, honroso, en alta estima tienen que tener el matrimonio. Si yo les pregunto ahora, a ver, ¿dónde está? Hermano Ronald, ¿qué has escuchado que opina la gente del mundo respecto del matrimonio? Hoy nadie quiere casarse, Nadie quiere casarse. Correcto. ¿Por qué no? porque el matrimonio ya pasó a ser algo comprometedor a veces, de cierta manera la gente lo ve, como Perfecto. mucho compromiso. Ok, Ronald, correcto. Comparto contigo eso. ¿Y la gente, y se quedan solteros, se quedan solos? No, prefieren convivir. Correcto. Ese es el mundo, ¿o no? El Correcto. mundo, como dice hermano Ronald, tiene muy poca estima el matrimonio. Tiene calificativos muy malos de lo que es el matrimonio y la gente prefiere convivir, ¿o no? Sí. Bueno, los creyentes no vivimos así. Somos los únicos locos del mundo que nos seguimos casando porque obedecemos a Dios. No sé si logro explicarme el testimonio.
Nos casamos porque obedecemos a Dios, por eso hacemos las cosas como Dios quiere, porque queremos honrarle a Él. Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, entonces somos como la gente del mundo, perdemos la fortaleza del testimonio, es con nuestros actos, negamos lo que creemos. Dice aquí, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe y hablamos de la doctrina, ¿correcto? Doctrina es todo lo que Dios enseña. Y nosotros debemos, respecto del matrimonio, ¿no?, practicar lo que Dios enseña, a la altura de lo que Dios enseña. Si ustedes recuerdan, cuestionaron al Señor una vez, lo querían tentar, ¿por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio? ¿Se recuerdan? Y ellos, usando la misma escritura, ¿o no?, quieren ahora acusar al Señor. Pero como Moisés, ¿o no?, él permitió, y el Señor les corrige y les dice por qué les permitió: por la dureza de su corazón. Esa fue la razón. Su rebeldía, su falta de perdón. Bueno, entonces nosotros, hermanos, tenemos que alumbrar en la forma en que vivimos. La gente debe saber de nosotros. Por ejemplo, se va a casar en un par de días más David. Se va a casar Derek. Se va a casar, ¿quién más se va a casar? Bruno. Se va a casar Felipe, y no sé quién más se va a casar de los que está aquí. Avísenme, por favor, no va para estar orando. Pero ¿por qué se van a casar? Porque quieren agradar a Dios, ¿o no? Esa es la razón. Queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios. ¿Se da cuenta? La motivación, la razón de hacerlo, eso es un testimonio, ¿o no?, para Dios. Cuando alguien le pregunte, oye, loco, ¿cómo se te ocurre casarte? Yo quiero honrar a Dios. No se quede callado. Diga el por qué se quiere casar. Yo quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, ¿sí? Ok, en segundo lugar, los hijos. Daniel, ya que vas por el segundo, ¿no? El segundo de muchos. ¿Qué escuchas de la gente respecto de los hijos, la gente del mundo? ¿Qué escuchas? Me acuerdo siempre de un compañero de trabajo que me dijo que tuviera cuidado con tener hijos, porque una vez que yo tenga hijos, mi esposa se iba a olvidar de mí, porque se dedican totalmente al hijo y se acabó el matrimonio. Eso es eso. Ok. Bueno, se dice, gracias Daniel, no es cierto por si acaso, ¿no? Y se fue la experiencia de tu compañero, qué triste. Ahora, ¿podría ocurrir eso, Daniel? Podría ocurrir si es que Angélica desconoce las escrituras. Pero si Angélica conoce las escrituras, jamás va a ocurrir lo que tu amigo te dijo, jamás. Porque los hijos no vienen a ocupar el lugar de los esposos, para nada, de ninguna manera. Sin embargo, muchas personas del mundo no quieren tener hijos porque son un cacho. No, dicen, no, y quiero tener la mitad de uno sale muy caro, ¿no? Otros dicen, no, me va a frustrar la vida, yo ya no me voy a poder desarrollar. Eso es el mundo. Dios dice algo totalmente contrario de qué son los hijos. Usted conoce el Salmo 127, ¿o no? Que dice que herencia de Jehová son, ¿qué cosa? Los hijos. Una bendición de Dios para nosotros. Amamos a nuestros hijos, oramos por nuestros hijos. No es una mala noticia cuando alguien nos dice, vas a ser papá. Saltamos en un pie, ¿o no? Saltamos y damos gracias a Dios por ese honor. Entendemos la responsabilidad, pero reconocemos que es una bendición de Dios. Si no, entonces no estamos conformándonos a la doctrina de Dios. Opinamos distinto. Y en ese sentido, las personas del mundo deben reconocer y darse cuenta, ¿no? ¿Qué son los hijos para nosotros? Que pensamos como Dios, que opinamos como Dios, que creemos como Dios. Ahora, si Dios no nos quiere dar hijos, eso está en su soberanía. Él sabe por qué ha decidido hacer eso. Respecto del trabajo, Josué,
¿Qué has escuchado? Espero que nunca hayas dicho ni pensado, ¿o no? ¿Qué has escuchado respecto de lo que la gente dice del trabajo? Varias cosas, no sé, cosas que son gracias a méritos propios, gracias a todo a su esfuerzo, hablan de mi trabajo, algo bien personal, bien personalista. Okay. Que ¿Y yo cómo no- debería ser, Josué? No, el trabajo que el trabajo que Dios me ha dado. O sea, yo, Correcto, correcto. Mucha gente dice este maldito trabajo, no sé si has escuchado cosas así, este maldito trabajo. Otra gente dice que el trabajo, los que van a la Biblia dicen que el trabajo es consecuencia del pecado, ¿o no? De ninguna manera, el trabajo no es una consecuencia del pecado. Lo difícil del trabajo sí, pero no el trabajo. Adán trabajaba antes de pecar. El Señor trabaja. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición de Dios para nosotros. ¿Qué dicen los mandamientos? 6 días, nosotros trabajamos 5, ¿no? 6 días trabajarás. Eso es parte de lo que Dios ha establecido, el trabajo. Por lo tanto, nosotros si conocemos al Señor, es decir, la nación de Israel, podía dar un testimonio de cómo ellos trabajaban respecto de. Es por obediencia a Dios que trabajamos, por obediencia a Dios sembramos, por obediencia a Dios cultivamos, y reconocemos que Dios da la lluvia temprana y la tardía. Reconocemos que no es la Pachamama. ¿Ha escuchado eso de la Pachamama? ¿La madre tierra? No, no es la madre tierra. No, es Dios el que da la vida. Dios es Dios, no es la tierra. La tierra no se manda sola. No, es Dios el dueño de todas las cosas. Y a Él clamamos cuando necesitamos de algo. Algunos versículos respecto del trabajo en Hechos capítulo 20, versículo número 35. 20:35 dice así. El apóstol dijo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, hermanos, en su trabajo, usted debe ser el trabajador más contento que hay, ¿o no? ¿Por qué? Porque usted reconoce que ese trabajo se lo dio Dios. Porque en ese trabajo usted quiere servir al Señor y debe servir al Señor. Acompáñenme, por favor, a Colosenses, el capítulo número 3. Colosenses, el capítulo número 3, un versículo que está en el contexto del trabajo secular, no del trabajo espiritual, sino secular. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice, siervos, o trabajadores, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solamente a los creyentes, también a los amos terrenales que son incrédulos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y eso es lo que hace la gente del mundo normalmente, ¿o no? Sirve cuando está el jefe. Llegó el jefe y se ponen las pilas. Y cuando el jefe se va, uno se relaja. Los creyentes no trabajamos así. Trabajamos para el jefe de los jefes, que es el Señor. Dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis se refiere al trabajo secular. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para tu jefe, no para agradar a tu jefe, sino para agradar al Señor, que es el que te da el trabajo y el que nos da la fuerza y la inteligencia para ejecutar el trabajo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces allá tenemos otra forma, ¿o no?, de dar testimonio de cómo nosotros vemos el trabajo y cómo se enfrentamos el trabajo y qué hacemos, ¿o no?, con nuestro trabajo. Otra cosita más, una cuarta, y luego los dejo a ustedes que me den ejemplos, ¿o no?, de cómo nosotros somos luz en este mundo, cómo nuestra conducta habla más
respecto de lo que nosotros creemos, respecto de nuestras autoridades. Hoy en el mundo entero hay un debilitamiento de la autoridad en todo sentido, partiendo de la autoridad de Dios, ¿o no? Mucha gente no reconoce la autoridad de Dios, no reconoce la autoridad de Él como creador, no reconoce la autoridad de Dios. Los creyentes a veces no reconocemos la autoridad que Él tiene como Padre nuestro, ¿no? O como nuestro amo. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Él tiene autoridad sobre nosotros. Pero Él ha establecido otras autoridades. Por favor, acompáñenme por un minutito a Segunda Timoteo, el capítulo número 3. Déjenme leer ahí algunas cositas para ustedes. Segunda Timoteo, el capítulo número 3. En este contexto, aquí en Segunda Timoteo 3, está hablando de personas religiosas que van a pervertir la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios, ¿correcto? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no personas que aman al Señor su Dios, sino que se aman a sí mismos, hombres egoístas, que todo lo que hacen gira en torno a ellos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y hermano, me da terror y me da temor, ¿o no? Cómo las generaciones nuevas no respetan a sus padres, cómo los padres le tienen miedo a los hijos, cómo hijos le levantan la mano a sus padres, ¿o no? Un debilitamiento de la autoridad que Dios ha establecido. Dios estableció que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y cuando esto penetra en el seno de una iglesia, ya no hay diferencia entre los hijos del mundo y los hijos nuestros, entre padres creyentes y padres no creyentes. Porque al fin y al cabo no obedecemos a Dios. No solo a mi padre, no obedezco a Dios. Dios el que dio el mandamiento, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. Dice allá, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y hermanos, vivimos. Nosotros, a diferencia de ellos, nosotros amamos lo bueno, nosotros aborrecemos lo malo, ¿no? La Biblia dice aborrecer el mal. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que parecen piadosos, que parecen o no, muy temerosos. Sin embargo, dijo él, niegan la eficacia de la fe, la niegan, la eficacia de la piedad, la niegan. En Tito, el capítulo número 1, si me acompañan por favor, al versículo número 16. Y nuevamente aquí no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente que profesa una fe. En el caso de Tito, como en el caso de Segunda Timoteo, o en el de Tito específicamente, está hablando de judíos que se creían piadosos. Dice Tito 1:16, bueno, leo 15:16. Todas las cosas son puras, se refiere a las cosas que en sí no son pecaminosas, o no, como la comida o la manera de vestir, dice él. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y estamos desde aquellos días en medio de gente que profesa hablar de Dios,
que puede hablar maravillas de Dios, pero sus hechos niegan lo que dicen, niegan lo que creen. Y estos judíos de aquel tiempo, que se creían muy, muy santos, tenían mentes corrompidas. Todo lo que Dios había creado, dice Dios que es bueno, ¿no? Y ellos en todas estas cosas veían algo malo, algo sucio. No porque fuera malo o sucio, no se refiere aquí a las cosas pecaminosas, por si acaso. Por ejemplo, acompáñenme a 1 Timoteo, el capítulo número 4. 1 Timoteo 4. Versículo del 1 al 4, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a abandonar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Aquí están estos maestros mentirosos, hipócritas, que parecen ser piadosos, que parecen que aman a Dios, pero la verdad que no aman a Dios, que parecen que predican la verdad, pero la verdad que no predican la verdad ni practican la verdad. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso va en contra de Dios. Van a prohibir, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó en este contexto, tanto como el matrimonio como la comida, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí tenemos entonces, queridos hermanos, que nosotros tenemos que vivir, ¿o no? Y reflejar la doctrina de Dios, encarnarla, ¿sí? Vivirla. Como el pueblo de Israel tenía que vivir, ¿o no? La doctrina de Dios, los mandamientos de Dios, tenía que evidenciarse. Nosotros de la misma manera. Estamos en el contexto de las autoridades. Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Es tan peligroso cuando nosotros en nuestra boca decimos algo y con nuestros hechos hacemos otra cosa. Eso es negar la fe en la práctica. Y no solo niego la fe, sino que me voy en contra de Dios. La nación de Israel, hermanos, lamentablemente se fue en contra de Dios. El Señor les acusó a ellos de ser infieles a Dios. ¿Sí? De abandonar a Dios. Dice Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. En otras palabras, cuando yo no reconozco la autoridad que Dios ha puesto, estoy yendo en contra de Dios. Estoy rebelándome en contra de Dios, ¿sí? Aunque usted puede decir, sí, yo sé, hermano, yo sé, pastor, yo sé que hay que obedecer las autoridades, pero si no las obedece, con sus hechos, usted y yo negamos nuestra fe. Sí, pastor, yo sé que debo casarme, ¿no? Yo sé que que el matrimonio es bueno, pero yo no me voy a casar, ¿o no? Entonces, con sus hechos, usted y yo negamos lo que Dios dice y ya no podemos resplandecer en el mundo. Somos iguales que el mundo, ¿no? Perdimos la fuerza del testimonio, perdimos la fuerza de ser luz. Porque nos van a decir, oye, ¿y tú? Oye, ¿y tú? Oye, ¿y tú? Y mira tú, y mira tú. Por eso tenemos que guardarnos para no ser de tropiezo para otros, para que podamos alumbrar, ¿no? No solamente con el mensaje verbal que conocemos que es correcto, sino que ese mensaje lo vivimos. Es parte nuestro. Dice en el capítulo número 2 de Primera de Pedro, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo número 2. Este pasaje me encanta porque da la causa, la razón de por qué hacemos algo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor,
Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La causa es el Señor, el Señor. Yo quiero contarles una experiencia personal. Un día hablaba con ustedes saben, los que me conocen, saben que yo me crié sin mi papá, ¿o no? ¿Verdad? Ustedes saben que yo me crié sin mi papá y yo encontré a mi papá, nos encontramos hace poco. Yo tengo ya 53 años y encontré a mi papá eran unos 4 o 5 años atrás, algo así, más o menos, ¿no? Tal vez a los 45, es decir, 45 años he vivido sin papá. Y tengo a alguien conocido también que también se crió sin papá. Entonces, él me preguntaba a mí cómo yo me relaciono con mi papá, ¿o no? Porque un papá ausente no por tantos años, y yo le decía, bueno, él es mi papá, nada más que eso, simplemente, y he tratado de restablecer mi relación con él porque él es mi papá. Y la razón de hacerlo es porque yo sé que él es la persona que Dios puso para que yo llegara a este mundo y le respeto como mi papá. No tengo la más mínima idea de lo que pasó con mi mamá, él es mi papá. Y él me decía, es que yo no perdono a mi papá, bro. Y él tiene una rebeldía hacia su papá y un resentimiento hacia su papá que tal vez que si yo no conociera al Señor también lo tendría. No sé si me explico. La diferencia es porque quiero honrar al Señor. El Señor me dice que honre a mi papá, no que juzgue a mi papá. Y él es mi papá y trato de honrarlo en la medida de que el Señor me lo permite. Entonces, hermano, la causa por qué hacemos las cosas debe ser el Señor. Respecto de nuestros padres, yo oro por mi papá. Si usted no sé cómo ha sido la relación con su papá, espero que ore por su papá. Si tiene un jefe gruñón, ore por su jefe. Es la persona que Dios puso ahí, ¿o no? La persona que tal vez le da un trabajo, ¿o no? Dios a través de ellos le provee un trabajo. En 1 Timoteo capítulo número 2, y con eso termino esta sección nomás, para luego escucharle a ustedes, nos dice que tenemos que orar por las autoridades, ¿verdad? A la gente del mundo, Sergio, estás ahí, Sergio, cuéntame, ¿qué escuchas de la gente del mundo respecto de las autoridades, independiente de si es del gobierno que me gusta o no me gusta, o de mí? ¿Qué escuchas normalmente? Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Generalmente que hacen todo mal, ¿Ok? ¿Qué más? que no nos representan. Ya, perfecto. Ok, gracias Sergio por la participación. Bueno, usted vea nomás lo que la gente dice. ¿Usted cree que la gente se le ocurre orar por ellos? Debe ser muy difícil ser una autoridad en cualquier cosa. Es difícil ser un papá, es difícil ser un pastor, es difícil o no. Imagínense lo que debe ser un alcalde, lo que debe ser difícil es estar a cargo de algo, no tener una responsabilidad. Bueno, Dios nos dice que tenemos que orar por estas personas. Y oramos no por si me cae bien la persona o me cae mal. Oramos porque eso es lo que da testimonio, ¿o no? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí por lo menos le he mostrado 4 cosas en que tenemos que diferenciarnos. Tenemos que mostrar nuestra santidad. Debemos mostrar que en estas áreas estamos consagrados al Señor. En nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en cómo nosotros nos comportamos con la autoridad. Pero hay muchas más cosas en las que nosotros debemos brillar, debemos iluminar en un sentido. Quiero terminar con 2 versículos y luego quiero escucharles a ustedes. Mateo capítulo 5, un versículo que yo sé que lo conocen, lo citamos, tal vez usted lo tiene en su casa, pegado en alguna parte, dice así, Mateo 5:13. Este versículo
El Señor lo está hablando de sus discípulos probablemente, o algunos piensan que lo dice de los creyentes en Israel, que Dios esperaba esto de Israel. Dice, mas vosotros sois luz del mundo, mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, esta es la aplicación, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, la luz se muestra, la luz no habla, la luz se ve, ¿o no? ¿Usted ve la luz? La luz no tiene que hacer nada, está ahí nomás. La luz por sí misma llama la atención. En ese sentido les puse a Salomón. Salomón no comenzó él a extender su fama se extendió por todos lados. Él no mandó a buscar a la reina de Sabá. La reina de Sabá, cuando escuchó algo de Salomón, ella vino a Salomón. Y hermanos, nosotros, fuera de hablar, porque tenemos que hablar, yo estoy mostrándole el aspecto de simplemente de ser luz. De la forma como usted vive, eso debe llamar la atención de alguien, eso se debe ver. Pero si yo vivo como la gente del mundo, la gente no va a ver absolutamente nada, no va a ver nada. Solo profesantes, solo personas que decimos cosas. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y hermanos, nosotros sabemos que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y hermanos, debemos estar llenos de buenas obras para reflejar al Señor, para reflejar que le conocemos, ¿sí? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Santiago, capítulo 2, un desafío siempre no fácil para nosotros, pero un desafío al fin. Santiago capítulo 2, y voy a leer los versículos de manera inversa, en el sentido voy a leer el 18 primero y después el 17. Santiago 2, 18 y 17 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y hermanos, no se puede mostrar la fe sin obras, no se puede. Y estas son las obras. Lo que quiero mostrarle, el mensaje que nosotros creemos, el mensaje que nosotros predicamos, se debe mostrar con nuestras obras. No solamente con nuestros labios, sino solo somos profesantes. Dice, si tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y queridos hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como ciudadanos, tenemos que ser una bendición a nuestro país, una bendición a nuestras familias, una bendición a la comunidad donde vivimos, una bendición donde usted trabaja o estudia, porque usted es luz. Y nuestra conducta debe reflejar de que somos luz. Nuestra conducta debe reflejar nuestra fe, nuestra conducta debe reflejar nuestra doctrina. Y yo les he mostrado simplemente 4 cosas en que se debe reflejar. En nuestros matrimonios debemos reflejarlo. Con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra relación con las autoridades. Pero hay muchas más maneras en que tenemos de demostrar, ¿no?, nuestra fe con nuestros hechos. Es como si alguien dijera, mira, no me hables del evangelio, muéstrame el evangelio. No me hables de Dios, muéstrame a Dios en tu vida. Aunque tenemos que hacer ambas cosas, una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Ok, ¿alguien quiere aportar otro aspecto? ¿Cómo nosotros podemos o no evidenciar nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar o no que le pertenecemos a Dios? Otra diferencia, Israel tenía muchas cosas que tenían que diferenciar la diferencia entre ellos con las otras naciones.
¿Alguien quiere aportar alguna otra antes de terminar? Álvaro, ¿se te ocurre alguna? Te veo bien cómodo, Álvaro. El sillón. Está bien, no hay problema, está en tu casa. ¿Se te ocurre alguna otra forma de cómo nosotros podemos, sin hablar, sino con nuestra conducta, evidenciar que pertenecemos al Señor, que conocemos al Señor? Sí, se me ocurre en nuestra preocupación, por ejemplo, con nuestros vecinos. Ellos, por ejemplo, nosotros tenemos unos vecinos que están pasando por momentos complicados, o algunos tienen su abuelita enferma, entonces una manera de no predicando el evangelio, pero sí preocupándonos por ellos, preguntando cómo están, en qué podemos ayudarles, creo que una manera que se puede mostrar la fe. Ok, perfecto. Ya, ok. ¿Alguien tiene alguna otra forma, otra manera? Yo quiero decir algo, pastor. Aló, pastor. Sí, hermano, hermano Ricardo. Yo siempre cuando viene mi hijo, viene el suegro de mi hijo, siempre oramos aquí y tratamos de hablar algo de acerca de Dios. Y ayer el Señor me usó para una oración en que nos incluíamos a todos. Incluso alguien vio por ahí que alguien se emocionó. Y eso yo creo que es una buena forma de mostrar también. Amén, perfecto. Hermano, mire, algo tan simple como dice hermano Martín, nosotros cada vez que tenemos, usted y yo, alimento en la mesa, reconocemos que eso viene de Dios, ¿o no? La gente del mundo no reconoce eso. Nosotros reconocemos que lo que esté, lo que haya, sea mucho, sea poco, ¿no? Ha venido de la mano de Dios. Y el Señor nos ha enseñado a ser agradecidos, a reconocerle. Ese es un testimonio. Tan simple o no, tan simple como reconocer lo que está aquí ha venido de Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. O gracias, Señor, por lo que no nos has dado o por lo que nos has quitado. Porque Él también tiene derecho, ¿no? A quitarnos. Hermano Ricardo, ¿querías decir algo? Ricardo Araya. Sí, pastor. Bueno, tomando la misma enseñanza que usted ha hecho, es cómo ver que Dios siempre ha estado preocupado de la humanidad en sus diferentes etapas, ¿no es cierto? Aún con el pueblo de Israel, aún con las diferentes naciones que quiso que todo el mundo pudiera llegar a conocerle. Y aún una etapa de silencio, 400 años, ¿no es cierto? Y vino nuestro Señor Jesucristo, y aún todavía el plan que viene con su venida, la gran tribulación, el milenio, y eso nos muestra cómo Dios todavía quiere tener comunión con los seres humanos, con su iglesia, con su pueblo, con esta humanidad. Y por eso, en un sentido, bueno, ustedes ya me conocen, siempre estamos repartiendo folletitos, ¿no es cierto? Porque yo creo que es una manera, con esto de la pandemia, ¿no es cierto?, que podemos llegar a las personas para que este mundo que no le conoce puedan tener un mensaje de Dios en su vida. Y ese es el plan de Dios, que le puedan llegar a conocer. Entonces, Dios, lo bueno de Dios es que Dios no se cansa. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo en una etapa de silencio, pero volvió, envió a su Hijo Jesucristo, y vienen etapas difíciles como la gran tribulación, el milenio, pero Dios todavía quiere compartir su gloria con la humanidad. Así que no nos cansemos nosotros de hacer lo que Él nunca se cansa. Amén. Seguir compartiendo el mensaje de salvación para que ellos puedan llegar a conocerle. Quizás no le van a conocer, pero al menos van a tener una oportunidad de que alguien le pudo llevar el evangelio, de que Dios quiere salvar su vida. Eso nomás, pastor. Ok, déjenme terminar y luego con el hermano Ricardo, si alguien quiere hablar algo más. Quiero contarles dos experiencias que tuve en dos situaciones distintas. Fui una vez a una ordenación. ¿Sabes lo que es una ordenación de un pastor? Cuando un pastor entra por primera vez y se va a ejercer como pastor, ¿no? Fui a una ceremonia de ordenación y el hermano que estaba a cargo de la ordenación, a todos los que éramos pastores, nos pasó una vela.
una velita encendida. Entonces estábamos en la congregación y los que éramos pastores teníamos una velita encendida. Y el hermano pastor que estaba asumiendo como pastor tenía una velita apagada. Entonces cuando lo ordenaron, encendieron su velita. Y el hermano misionero que estaba a cargo de eso dijo, hoy se ha encendido una velita más, una luz más para este mundo, una voz más que va a hablar en nombre de Cristo en este mundo. Lo encontré tan ilustrativo, ¿no? El mensaje, aunque la verdad que cada creyente es una velita, por decirlo de alguna manera, cada creyente es una lámpara. Cada creyente o no es una luz que el Señor tiene aquí en el mundo para dar testimonio de Él. Bueno, y la otra experiencia que también me marcó fue cuando asistí a un funeral bueno, no era un funeral, era el velorio, de ahí del velorio al funeral, pero en el velorio también estaban los pastores con una velita y una velita en el féretro se apagó. Y dijeron, hoy se ha apagado una luz. Y también era impactante. Es decir, ese hermano ya no iba a seguir dando testimonio en este mundo. Y hermanos, nosotros somos luz en el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Porque el Señor está en nosotros. Tenemos que iluminar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Oramos. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Señor, es impresionante que tú nos hayas apartado del mundo, nos hayas apartado del pecado, nos hayas apartado de cómo el mundo vive, Señor, para que vivamos para ti, para que vivamos, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus mandamientos. Y, Señor, ayúdanos a reflejar que vivimos, Señor, según tus principios, que vivimos, Señor, según tus normas, para que tú seas, Señor, exaltado, enaltecido, engrandecido, para que llevemos gloria a tu nombre, Señor, y no deshonra, para que tu nombre no sea blasfemado por nuestra culpa, porque somos desobedientes, Señor, porque vivimos alejados de ti. Muy por el contrario, haz que seamos luz en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestro país, Señor. Queremos ser luz a los que no te conocen, Señor. Queremos que ellos puedan ver en nosotros la gran diferencia que hay, Señor, que hemos pasado de muerte a vida, de que, Señor, te pertenecemos a ti. Gracias por este tiempo juntos. Bendiga el tiempo de la reunión que queda. Permita a mis hermanos pensar, reflexionar, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Ok?